Hola a todos, les doy la bienvenida a este tercer video de la lectura a El modo de existencia de los objetos técnicos de Gilbert Simondon. En este video vamos a estar viendo el segundo capítulo de la primera parte, un capítulo bastante, a mi parecer, complejo, sobre todo para quienes apenas están entrando a la lectura de Simondon. En este capítulo se profundizan un poco más de los conceptos que hemos visto hasta ahora en el primer capítulo. Que como recordarán, en el primer capítulo estaba hablando un poco sobre el origen y la evolución de los objetos técnicos, y él dice que todos los objetos técnicos parten de una génesis, ¿no? Que en este caso se refiere a una invención del ser humano, ¿no? Y aparte tiene un devenir, evoluciona, tiene un linaje de tipo filogenético, y esta evolución va de lo abstracto a lo concreto en la medida en la que sus partes van convergiendo en un mismo sistema, ¿no? A diferencia de un objeto técnico abstracto, donde sus partes son un poco más bien, están separadas analíticamente y operan más bien como en independencia. En un objeto técnico más concreto se empieza a generar un sistema un poco más simbiótico, ¿no? Simondon dicen que esta evolución no es lineal, eso dijo en el capítulo pasado, sino que más bien depende de perfeccionamientos que a veces se dan de una manera brusca, ¿no? También en este capítulo hablaremos un poco más de eso. Entonces a veces se pueden dar muchos cambios que no son en realidad muy esenciales para el objeto técnico por mucho tiempo, o en otros casos en un corto lapso se dan saltos bruscos que perfeccionan el funcionamiento, la tecnicidad sobre todo del objeto técnico, ¿no? Que ya vemos que la tecnicidad no necesariamente se reduce nada más a su funcionamiento o a su fabricación, sino más bien al modo en el que son inventados los elementos, que al final son la manera en la que van los elementos técnicos son los que eventualmente cargarán la tecnicidad consigo durante la evolución, ¿no? Entonces, para Simondon, la evolución de los objetos técnicos supone que estos, así como los objetos naturales, poseen cierto tipo de linajes que pueden ser rastreados a un origen, ¿no? Seguimos con este modelo donde hay que fijarse más bien en el proceso de individuación más que en el individuo para poder rastrear esta tecnicidad, ¿no? Entonces es en estos linajes donde es posible rastrear esta tecnicidad. Entonces, bueno, como les decía, estamos todavía en esta primera parte donde estamos hablando de la génesis y la evolución de los objetos técnicos. En este capítulo llamado Evolución de la realidad técnica, elemento individuo conjunto, este capítulo tiene 5 apartados. El primero tiene que ver con la hipertelia y el autocondicionamiento de la evolución técnica. No sé si me dé tiempo para abarcar los cinco apartados. Ya veremos si no me tardo mucho porque este capítulo es un poco más denso conceptualmente, pero bueno, ya veremos en la medida en la que vamos avanzando. A ver, en primera instancia, lo que dice Simondon es que la evolución de los objetos técnicos puede manifestar un fenómeno que le llama de hipertelia, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué es este concepto de hipertelia? Para los traductores, definen esto en una nota al pie, que dicen que la hipertelia es una posibilidad de que algo exceda las finalidades para lo que fue pensado o concebido, ¿no? Entonces, en este caso, el fenómeno de hipertelia le puede dar al objeto técnico un tipo de especialización exagerada que lo pueden llevar a desadaptarlo de su relación, ya sea por un cambio que se produce en sus condiciones de fabricación o de utilización, ¿no? E incluso también del medio en el que está inserto, ¿no? Pero eso sería una tercera manera como de hipertelia que ahorita veremos también. Entonces, tal vez nos ayudaría ejemplificar esto. Obviamente la diferencia entre los objetos naturales y los objetos técnicos es clara, o bueno, más bien claramente hay una diferencia. Tal vez lo podemos ver a modo analógico también, por ejemplo, con un órgano vestigial del cuerpo humano, ¿no? Por ejemplo, pensemos en lo que le llaman las muelas del juicio o el tercer molar, que en algún momento cumplieron cierto tipo de función en el ser humano durante su evolución, ya sea porque se comía carne sin cocinar o porque era necesario tener más ese molar para tener más fuerza para masticar. Y eventualmente pues ya no fue necesario, ¿no? Se dieron cambios genéticos y cambios también en los medios y en los modos de ser humano que hicieron obsoleto, por así decirlo, este órgano, ¿no? Que podría ser la muela. Entonces, en este sentido, este órgano está,
el cuerpo humano tiene una especialización exagerada que nos está desadaptando, ¿no? Porque incluso nos puede generar, estos molares nos pueden generar molestias, nos pueden generar problemas de mordida, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido también podría haber, los sujetos técnicos también pueden sufrir de este tipo de hipertelia, ¿no? De sobreadaptación exagerada, que al final lo que hacen es en realidad ser detrimental para la misma evolución del objeto técnico, ¿no? Simplemente como un poco un ejemplo que puede ayudar a ilustrar este tipo de fenómeno, ¿no? Lo que dice Simondon es que el esquema que constituye la esencia del objeto técnico se puede adaptar de dos maneras, ya sea a unas condiciones materiales. Dice Simondon, cada objeto puede utilizar lo mejor posible los caracteres eléctricos, mecánicos, incluso químicos de los materiales que lo constituyen y las condiciones humanas de su producción. Entonces aquí estamos como a este nivel de fabricación, ¿no? Yo estoy siguiendo simplemente la división que él mismo hace, ¿no? Cuando él dice que la hipertelia puede dar al objeto técnico una especialización exagerada que lo desadapta de su relación con un cambio producido en sus condiciones de fabricación o utilización. Aquí estoy identificando estos dos modos, ¿no? Ya sea en las condiciones materiales o en las condiciones humanas de producción. Estamos al nivel de la fabricación o la tarea para la cual está hecho, ¿no? Que aquí estamos en el nivel, en la dimensión de la utilización. Entonces él da un ejemplo también que puede ayudar a ilustrar esto, que es el de los neumáticos, ¿no? O el de los aviones. En primera instancia, un neumático que es bueno para ser usado en un país frío, a lo mejor no podría convenir para ser usado en un país cálido, ¿no? Ya sea por lo mismo, ¿no? Por los diferentes tipos de materiales, porque el medio cambia, porque no es el mismo modo en el que debe de ser usado un neumático. Estoy pensando, por ejemplo, estos en lugares con mucha nieve, sé que le ponen como cadenas, algunos neumáticos, etcétera, para poder avanzar. Y a lo mejor un neumático que no está diseñado para eso, pues simplemente no va a funcionar, ¿no? De la misma manera, un avión que está hecho para grandes altitudes se puede ver perturbado por la necesidad temporal de funcionar a bajas altitudes, en particular en el aterrizaje y en el despegue. Y aquí, por ejemplo, sigue este ejemplo Simondon. Y está hablando, por ejemplo, del motor, la diferencia entre el motor de reacción y el motor de hélice, ¿no? Un motor de reacción es, por ejemplo, un motor de coche o un motor de avión que enciende por un tipo de ignición, y un motor de hélice tarda un poco más en tomar fuerza, y tal vez porque tiene que ver más con la fuerza centrífuga, etcétera. Por ejemplo, un helicóptero, ¿no? O estos aviones que tienen hélices así en frente, ¿no? Entonces dice Simondon, el motor a reacción que es superior en razón de su principio de propulsión respecto del motor a hélice para las grandes alturas, se convierte en algo de difícil empleo a bajas alturas. La gran velocidad que alcanza un avión a reacción se convierte en un carácter bastante paralizante cuando se trata de tomar contacto con el suelo. La reducción de la superficie de soporte, que va a la par con el uso del motor a reacción, obliga a aterrizar a gran velocidad, casi la velocidad de crucero de un avión a hélice, lo que hace necesaria una pista de aterrizaje muy larga. Entonces, por ejemplo, eso, ¿no? Un motor a reacción puede ir mucho más rápido, a lo mejor que un motor, que un avión o un helicóptero de motor de hélice, pero a la hora de aterrizar tiene un problema, ¿no? Porque como lleva tanta velocidad, él no puede mantener o necesita una pista más larga para poder detenerse, mientras que un avión de otro tipo de hélice a lo mejor no necesita un medio tan acoplado a su funcionamiento, y por ejemplo un helicóptero simplemente puede levantarse o aterrizar verticalmente, ¿no? Entonces necesitas nada más un círculo, pues, donde puedas aterrizar un helicóptero o un avión de hélice, una pista más corta, incluso en el campo, ¿no? Entonces, por eso dice aquí Simondon que los primeros aviones que podían aterrizar en pleno campo estaban menos sobreadaptados funcionalmente que los aviones modernos. Los aviones modernos ya dependen de un medio muy específico para poder funcionar, y es más probable que algo pase mal o que no funcionen al final, ¿no? Entonces dice Simondon que la sobreadaptación puede ir tan lejos que puede a veces desembocar en esquemas que se escalonan entre la simbiosis y el parasitismo. Entonces, el ejemplo, algunos aviones pequeños, muy rápidos, solo pueden despegar fácilmente si son llevados por otro más grande que los suelte en vuelo. Otros utilizan cohetes para aumentar la potencia de ascenso. El mismo planeador de transporte es un objeto técnico hipertélico, solamente es un cargo de aire, o más bien una canoa de aire sin remolcador, completamente diferente en este aspecto del verdadero planeador, que puede, después de un lanzamiento ligero y utilizando las corrientes aéreas, sostenerse en el aire por sus propios medios.
El planeador autónomo está muy finamente adaptado al vuelo sin motor, mientras que el planeador de transporte solo es una de las dos partes asimétricas de una totalidad técnica cuya otra mitad es el remolcador. Por su parte, el remolcador se desadapta porque es incapaz de llevar por sí mismo una carga que corresponde a su potencia. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos varios tipos de aviones y varios tipos de planeador, por ejemplo, el de abajo. En el primer caso, este tipo de aviones, como está a la izquierda, eran utilizados en la Segunda Guerra Mundial, donde había una nave madre que literalmente los arrojaba en pleno vuelo y estos aviones pues, ya estaban, por así decirlo, ya contaban con una velocidad en la que estaban durante el aire, entonces simplemente los podían soltar y planeaban, ¿no? Por otro lado, acá abajo tenemos un planeador. Este planeador de acá atrás no tiene motor, el de adelante sí, y necesita de este planeador para empujarlo y poder levantar vuelo, ¿no? Y luego ya eventualmente, pues el planeador puede, por medio de la aerodinámica, sostenerse en el aire y luego ser aterrizado por un piloto, ¿no? Incluso, bueno, ya en la actualidad hay planeadores ya, eh, drones autónomos, ¿no? Completamente se está trabajando en ello. Y en el último caso, por ejemplo, tenemos el caso de una nave espacial, ¿no? Que necesita una propulsión inicial muy fuerte y que en la medida en la que ya cumple esa propulsión, se desprenden estos cohetes y ya puede, y en realidad pues el avión lo importante sería, por así decirlo, la nave espacial y los cohetes simplemente es algo que se le desprende, ¿no? Entonces, esto simplemente para recordar que estamos en este tipo de relación en el que a lo mejor puede haber un parasitismo, por ejemplo, en el caso del avión madre y los aviones pequeños, donde literalmente eh, pues, son como parásitos que viven adentro ahí y son desprendidos, o donde puede haber un tipo de simbiosis, ¿no? Que a lo mejor sería más en este caso de abajo un avión que empuja a otro y que ya lo deja volar sin tanta necesidad de desprenderse, por ejemplo, como en el caso de la nave espacial, ¿no? Entonces recuerden que siempre estamos hablando aquí de grados, no estamos hablando de cosas absolutas, ¿no? De individuos que ya son y que así van a ser toda su vida, ¿no? Simplemente hay al contrario grados de abstracción y de concreción, que tampoco tienen que ser temporales, pues no necesariamente, aunque sí hay una relación a lo mejor temporal en el sentido de que pues antes la tecnología no estaba tan avanzada, por así decirlo, como para poder hacer cada vez sistemas más concretos y más refinados, pero bueno, la evolución no es lineal, ¿no? Y eso lo veremos un poco más adelante. Entonces dice Simondon que hay dos tipos de hipertelia, ya sea una que corresponde a una adaptación fina a condiciones definidas, donde no hay un fraccionamiento del objeto técnico y donde no hay una pérdida de autonomía, es decir, donde se conserva una autonomía, o donde sí hay un fraccionamiento del objeto técnico, como en el caso de la división de un ser primitivo único en remolcador y remolcado, ¿no? Por ejemplo, y aquí sí se sacrifica autonomía, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay estos dos tipos de casos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una nave espacial, si hay un tipo de fraccionamiento, ¿no? Se están fraccionando los cohetes de la nave espacial normal, o aquí también hay un tipo de fraccionamiento donde se está fraccionando el planeador parásito que sale, porque así se llaman literalmente. Y en el segundo caso, a lo mejor sí se conserva un poco más de autonomía, en este caso del planeador, que solo es empujado un poco por otro avión, ¿no? Entonces, simplemente también esto para ejemplificar los tipos de grados que hay. Pero dice Simondon que también hay un tercer tipo de hipertelia, que es la hipertelia de tipo mixto. Un caso mixto de hipertelia es aquel que corresponde a una adaptación al medio, tal que el objeto necesita una cierta especie de medio para poder funcionar convenientemente, porque está acoplado energéticamente al medio. Entonces, da el ejemplo de un reloj que está sincronizado por cuadrante en Estados Unidos y que lo es llevado a Francia, ¿no? Entonces, que deja de funcionar. Tal vez un ejemplo más actual, o bueno, tomando este tipo mismo de casos, por ejemplo, las máquinas que no funcionan que es diferente, utilizan diferente tipo de alimentación, ya sea en continente americano o en Europa, ¿no? O en Japón o en otros lados, ¿no? Que tienen diferentes tipos de voltajes y que a lo mejor si tú llevas una secadora de pelo de un lado para otro, pues se te quema, ¿no? O no funciona, o no agarra suficiente potencia para funcionar, ¿no? Obviamente ya en la actualidad muchos de los dispositivos que usamos, por ejemplo las laptops o este tipo de dispositivos más refinados,
ya cuentan con algún tipo de transductor que permite cambiar ese voltaje por sí mismo, ¿no? Pero en caso contrario, pues si sacas al objeto técnico de su medio, el reloj solo funciona en América o la máquina utiliza este tipo de voltaje específico y lo sacas de su medio, pues deja de funcionar, ¿no? Y ahí no es una cuestión de que si el objeto técnico se fragmentó, si perdió autonomía, sino simplemente es el medio, su relación con el medio ya no es la misma, ¿no? Que a lo mejor funcionaría lo mismo si llevas un avión a otro planeta, ¿no? Donde las condiciones aerodinámicas son completamente diferentes, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos hablando en términos de adaptación a un medio, ¿no? Así como el ser humano se adapta a un medio en su evolución, los objetos técnicos también tienen un medio, ¿no? Y este medio no es nada más o bueno, estos objetos técnicos no nada más son un ensamblaje de diferentes tipos de elementos, sino que guardan una relación energética con su entorno, ¿no? Así como, por ejemplo, se podría entender también en términos, por ejemplo, de cibernética, ¿no? De entradas y salidas, aunque ya veremos también más adelante que Simondon hace una crítica a la cibernética, aunque toma muchas ideas de ellos. Pero bueno, en este sentido, ¿no? Hay un entorno también para los objetos técnicos y que tiene, por así decirlo, dos facetas. Simondon le llama dos medios, al menos en ese párrafo en el que estamos hablando, pero pues en realidad se trata de un solo medio, ¿no? Que es un medio tecnogeográfico o un medio con dos medios diferentes que tienen una sola unión, que sería un medio técnico. Las de los otros elementos técnicos en la misma máquina y un medio geográfico, ¿no? Que podría ser este entorno natural, entre comillas, porque obviamente el concepto de natural también tiene bueno, es problemático, pero aquí lo podemos entender pues como la naturaleza, ¿no? El entorno natural. Entonces, el objeto técnico tiene un medio tecnogeográfico. Y en este sentido, pues está relacionado al mismo tiempo, está relacionando sus propios elementos técnicos con su entorno natural. Entonces dice Simondon, el objeto técnico está en el punto de encuentro de dos medios y se debe integrar a los dos medios a la vez. Sin embargo, como estos dos medios son dos mundos que no forman parte del mismo sistema y no son necesariamente compatibles de manera completa, el objeto técnico está determinado de una cierta manera por la elección humana que intenta realizar lo mejor posible un compromiso entre ambos mundos, ¿no? Entonces, aquí estamos en la clásica triada entre la relación ser humano, tecnología y naturaleza, ¿no? Como ya vemos, el objeto técnico tiene un entorno doble de dos caras, por así decirlo, una que mira hacia adentro de sus propios elementos técnicos y otra que mira hacia afuera en su entorno natural, pero en medio está el ser humano, ¿no? Que el ser humano al final es el inventor del objeto técnico, en él deposita su humanidad también, entonces por eso el objeto técnico no es nada más algo externo, alienígena, sino que lo humano está impreso en el objeto técnico, y en ese sentido él es el que realiza o las elecciones humanas son las que intentan realizar este compromiso de unir lo tecnológico con lo natural a partir de la imaginación o de la invención, como ya lo veremos también un poco más adelante. Entonces, bueno, este es el clasiquísimo ejemplo de Simondon, que es la turbina de Gimbal, que aquí es como donde define precisamente Simondon cómo opera un objeto técnico en un lugar donde o una invención, cómo opera un tipo de invención que trata de resolver un problema, en este caso un problema en una planta hidroeléctrica. En una planta hidroeléctrica donde se necesitaba resolver cierto tipo de problema, ¿no? Aquí, obviamente, Simondon, y bueno, yo no soy ingeniero, entonces tampoco sé cómo funciona exactamente este asunto, pero voy a leer lo que dice Simondon al respecto y luego voy a leer lo que dice, en este caso, Andrea Gavarini en un paper y luego también Stigler, simplemente para tener diferentes posturas. Hasta este momento he tratado de ser bastante autocontenido con la lectura del libro, sobre todo porque no quiero, o más bien la intención de esta lectura es ayudar a las personas que apenas están entrando al pensamiento de Simondon sin contaminarlos tanto de todo lo que se ha dicho por fuentes secundarias, que de Simondon se dice mucho ahora. Entonces, lo que he tratado de hacer es simplemente hacer una lectura un poco más centrada en el mismo texto sin salirme tanto, ¿no? Pero bueno, va a ser una excepción porque creo que lo amerita, ¿no? Entonces, ok, estamos hablando de la turbina de Gimbal.
Aquí está hablando, por ejemplo, dice, un ejemplo análogo de concretización está dado por la turbina Gimbal. Esta turbina está sumergida en el tubo de agua y acoplada directamente al generador, muy pequeño, contenido en un cárter lleno de aceite bajo presión. Esto es una tubería. Y luego dice, el muro del dique contiene de este modo en el tubo de agua a toda la usina eléctrica porque solamente aparecen en el nivel del suelo la garita que contiene la reserva de aceite y los aparatos de medición a nivel del suelo, ¿no? Estamos acá arriba. El agua se convierte en plurifuncional, aporta la energía que acciona la turbina y el generador y evacúa el calor producido en el generador. El aceite es también notablemente plurifuncional, lubrica el generador, aísla la bobina y conduce el calor desde la bobina al cárter, donde es evacuado por el agua. Finalmente, se opone a la entrada de agua en el cárter a través de las prensas estopa del eje, puesto que la presión del aceite en el cárter es superior a la presión del agua en el exterior del cárter. Esta supresión es ella misma plurifuncional, realiza un engrase bajo presión permanente de los paliers al mismo tiempo que se opone a la entrada de agua por falta de hermeticidad de los paliers. Ahora bien, conviene señalar que esta concretización y esta adaptación relacional se han hecho posible gracias a la plurifuncionalidad, que es básicamente dice como 4 veces aquí este concepto, ¿no? Y que tiene que ver con cómo diferentes elementos naturales, técnicos, tienen diferentes funciones y alimentan, o a pesar, por así decirlo, es como si viéndolo también a lo mejor en términos de cibernética, elementos que a lo mejor podrían ser considerados ruidos para otros elementos, ruido en su entorno, en realidad lo que hacen es que alimentan dentro de este sistema, al final se vuelven por eso plurifuncionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí lo que dice Andrea Gavarini al respecto es que Simondon está hablando de una ejemplificación de la concretización y la adecuación de su comportamiento acorde con el orden natural con la turbina de Gimbal. Esta surgió cuando se buscaba hacer una turbina ligada a un generador eléctrico que pueda ser introducido dentro de una tubería de agua. Los principales problemas que esto acarreaba consistían en conseguir un tamaño reducido y en lugar de y en lograr una buena disipación del calor que podía causar una explosión del generador a una determinada temperatura. En la solución de Gimbal, el generador se coloca en un tubo de aceite bajo presión junto con la turbina. Entonces, esta invención tenía un problema muy específico, ¿no? Entonces inventa algo acoplado justamente a su entorno para poder resolver este problema y a través de este tipo de relaciones energéticas entre objetos naturales, objetos técnicos y una invención que debió de haber sucedido en ese momento para poder resolver al final este problema, ¿no? Entonces, lo que dice, por ejemplo, Stigler al respecto es que en el caso de la turbina de Gimbal precisa lo que se pone en juego en este problema, permite separar el concepto de medio asociado e indica a qué ecología conduce el proceso de concretización en general. Cita a Simondon, ¿no? Esta turbina está inmersa en el conducto forzado y acoplada directamente al conducto generador, muy pequeño, contenido en un cárter lleno de aceite a presión. Lo original es que el agua en la que está sumergida, que aporta la energía que la acciona, es un medio natural que deviene plurifuncional para el funcionamiento técnico mismo, porque evacúa el calor producido en el generador, pero el aceite, elemento del medio técnico, en su relación con el agua, elemento del medio natural, deviene así plurifuncional, porque lubrifica, otra vez cita Simondon, lubrifica el generador, aísla la bobina y conduce el calor de la bobina al cárter, desde donde es evacuado por el agua, finalmente se opone a la entrada de agua en el cárter. Esta supresión en ella misma plurifuncional realiza un engrase bajo presión permanente de los palier, al tiempo que se opone a la entrada de agua por defecto de hermeticidad de los palier. Ahora bien, esta concretización y esta adaptación racional se hacen posibles gracias a la plurifuncionalidad, ¿no? Que es la última parte de la cita que había hecho, ¿no? Entonces dice Stigler, dicho de otra manera, aquí es el mismo medio natural el que se encuentra integrado y sobredeterminado funcionalmente. La concretización se efectúa fuera del objeto mismo, que aquí no opera una simple adición de un medio técnico a un medio geográfico, sino que también aquí, como el ser vivo, el ser humano crea su propio medio y el medio asociado es más que la suma del medio geográfico y el medio técnico, ¿no? Entonces, simplemente este es el ejemplo de cómo en un objeto técnico se crea esto que Simondon llama el objeto técnico, el medio tecnogeográfico, ¿no? Y esta relación que existe intrínseca entre al final el mundo natural, el mundo técnico y el mundo del ser humano, ¿no? Entonces, bueno, este ejemplo es bastante famoso en Simondon, ¿no?
Entonces, bueno, esto es lo que está diciendo Simonal respecto de esta invención, ¿no? Él dice que la concretización está condicionada aquí por una invención que supone el problema resuelto. Para poder inventar, o sea, es decir, para poder inventar algo tú tienes que no nada más es no nada más es un parche cuando uno está inventando algo, ¿no? Sino simplemente tiene que proyectarlo hacia el futuro, tiene que anticipar futuros problemas y tiene que decir, esta invención va a resolver esos problemas no nada más hoy, sino en el futuro, ¿no? Porque si no, en ese caso simplemente no sería duradero, ¿no? No habría una tecnicidad que puede evolucionar eventualmente, ¿no? Simplemente estás parchando algo, ¿no? Entonces, cuando se da una verdadera invención, lo que pasa es que ya se supone que se da el problema resuelto, ¿no? Cuando uno está imaginando algo, dice, bueno, si hago esto, si tengo este problema, se me está eh, pues no sé, saliendo el agua de una tubería o algo así, invento este tipo de cosas para que ya no se me vuelva a salir el agua, ya estoy dando por supuesto que voy a resolver el problema, ¿no? Entonces, esto es lo que dice Simondon de cómo funciona este tipo de pensamiento de invención, ¿no? En efecto, dicha concretización es posible gracias a las condiciones nuevas creadas por la concretización. El único medio en relación con el cual existe una adaptación no hipertélica es el medio creado por la adaptación misma. Aquí, el acto de adaptación no es solamente un acto de adaptación en el sentido en el que se toma este término, cuando se define la adaptación en relación con un medio que ya está dado antes del proceso de adaptación. La adaptación-concretización es un proceso que condiciona el nacimiento de un medio en lugar de estar condicionado por un medio ya dado. Está condicionado por un medio que solo existe virtualmente antes de la invención. Hay invención porque hay un salto que se efectúa y se justifica por la relación que instituye en el interior del medio que se crea. La condición de posibilidad de este acoplamiento turbogenerador es su realización. Solamente puede hacerlo en el conducto geométricamente si existe físicamente de modo tal de realizar los intercambios térmicos que permiten una reducción de las dimensiones. Se podría decir que la invención concretizante consume un medio tecnogeográfico, aquí el agua y el aceite en turbulencia, que es una condición de posibilidad de funcionamiento del objeto técnico. Este objeto técnico es entonces la condición de sí mismo, como condición de existencia de este medio mixto, técnico y geográfico a la vez. Este fenómeno de autocondicionamiento define el principio según el cual el desarrollo de los objetos técnicos se ha hecho posible sin tendencia a la hipertelia y luego a la desadaptación. La hipertelia sobrevive cuando la adaptación es relativa a algo dado que existe antes del proceso de adaptación. Tal adaptación se desarrolla en efecto después de condiciones que siempre la anticipan, porque no actúa sobre ellas y no las condiciona a su vez. Entonces, básicamente, este es aquí es cuando existe el progreso técnico, ¿no? Aquí es cuando se da, en realidad, no una sobreadaptación o no una hipertelia, cuando la imaginación resuelve un problema que, como decimos, se tiene que dar, por supuesto, resuelto, y que se ajusta eh, eh, justamente, vaya la redundancia, pues, pero que encuentra así, encaja perfecto, como en el caso de la turbina de Gimbal, que se buscaba una solución a este problema y se encontró algo donde justamente había una relación entre objetos naturales como el agua o el objeto del aceite del medio técnico, que regulaban sus presiones, regulaban sus temperaturas sin que tronara la tubería, etcétera, ¿no? Entonces, y es eso, ¿no? En este sentido, el objeto técnico se convierte entonces en condición de sí mismo como condición de existencia de ese medio mixto. Y ya veremos más adelante también cómo esto tiene que ver con cuando él está hablando de la invención y está hablando de la forma y el fondo en la bueno, en la psicología de la forma, en la psicología del Gestalt, eh, y cómo precisamente el fondo es lo que en realidad genera, por así decirlo, la forma, ¿no? Y no tanto que nosotros tengamos formas ya dadas en la cabeza y que las identificamos perceptivamente en nuestro entorno natural. Pero bueno, ahorita veremos eso un poco más adelante. Entonces, esto es lo que dice Simondon respecto a la evolución de los objetos técnicos. La evolución de los objetos técnicos no puede convertirse en progreso más que en la medida que esos objetos técnicos sean libres en su evolución y no estén necesitados en el sentido de una hipertelia fatal. Cuando hay una hipertelia fatal, eso significa que deja de haber evolución, ¿no? A lo mejor puede haber, pues sí, como también decíamos en otros videos, ¿no? Avances o modificaciones casi estéticas de un coche, por ejemplo, pero incluso pueden ser detrimentales para la propia funcionalidad del objeto técnico.
¿no? Entonces, lo que sí hay, cuando sí hay un progreso técnico es cuando, como decía, hay un ajuste, por así decirlo, bastante fino entre el medio y bueno, que se crea un medio tecnogeográfico a partir de una invención que trata de resolver un problema, ¿no? Es preciso que la evolución de los objetos técnicos sea constructiva, es decir, que conduzca a la creación de este tercer medio tecnogeográfico en el cual cada modificación está autocondicionada. Y eso es lo importante, ¿no? Que en un medio justo las modificaciones están ya condicionadas dentro de su propio medio, ¿no? No se trata, en efecto, de un progreso concebido como marcha en un sentido fijado de antemano, ni de una humanización de la naturaleza. Este proceso podría aparecer también como una naturalización del hombre. Entre hombre y naturaleza se crea en efecto un medio tecnogeográfico que solo hace posible por la inteligencia del hombre. Entonces, de esta relación también tecnología, naturaleza y ser humano, ¿no? Entonces, tampoco es de que, o sea, no estamos a la hora de realizar un invento como la turbina o como otros tipos de inventos donde hay progreso técnico, no estamos nada más modificando la naturaleza para realizar algo, no estamos nada más talando un árbol para, o que haya este tipo de transformación matérica, pues tiene un nombre, no es morfogénesis, morfotransformación, por así decirlo, de la materia y ya, ¿no? También esto se podría entender que más bien el ser humano se está naturalizando, ¿no? O que la naturaleza, por así decirlo, está encontrando en nosotros, los seres humanos, una manera de pensarse y de regresar a la naturaleza a través de una aplicación técnica, ¿no? Entonces, simplemente lo que a lo mejor en este sentido, habría mucho de donde pensar a Simondon en términos de Hegel, por ejemplo, aunque también lo veremos un poco más adelante. Simondon se opone un poco a la dialéctica hegeliana, sobre todo al concepto de negatividad, pero por lo menos se puede entender así. Nosotros los seres humanos también somos medios de la naturaleza y medios de los objetos técnicos, y en este sentido a lo mejor también somos más operadores o sea, lo que está sucediendo es este tipo de naturalización del ser humano, donde somos parte desde del medio tecnogeográfico de un objeto técnico, ¿no? Entonces, como decía también, la invención requiere de una función inventiva de anticipación que no se encuentra en la naturaleza o en los objetos técnicos ya constituidos, ¿no? Eso se encuentra más bien en el ser humano. La evolución es una obra de vida, dar un salto así sobre la realidad dada y su sistemática actual hacia formas nuevas que solo se mantienen porque existen todas juntas como un sistema constituido. Cuando un nuevo órgano aparece en la serie evolutiva, solo se mantiene si realiza una convergencia sistemática y plurifuncional. El órgano es condición de sí mismo, igual esta regla casi del autocondicionamiento, ¿no? De manera similar, el mundo geográfico y el mundo de los objetos técnicos que ya existen se ponen en relación en una concretización que es orgánica y que se define por su función relacional, como una bóveda que no es estable más que cuando está terminada. Este objeto que cumple una función de relación solo se mantiene, solo es coherente después de que existe y porque existe. Crea por sí mismo su medio asociado y está realmente individualizado en él. Entonces, bueno, también este mismo ejemplo como de la turbina de Gimbal. Y este ajuste, ¿no? Entre el objeto técnico, la invención y el medio natural, ¿no? De alguna manera encaja. Bueno, y luego estamos ya en el segundo subcapítulo de este segundo capítulo, que tiene que ver con la invención técnica, fondo y forma en lo viviente y el pensamiento inventivo. Y aquí es donde va a sacar un poco todas estas cuestiones de la psicología de la Gestalt, ¿no? Entonces dice Simondon, en primera instancia, que la individualización del objeto técnico es la condición del progreso técnico. Bueno, con Simondon a veces o a lo mejor yo creo que en esta parte no es tan sistemático, en esta división entre lo individualizado y lo individuado, o la individuación y la individualización. Simplemente ahora yo creo que lo que nos serviría más bien es entender la individuación en términos más bien ontológicos y la individualización de estos casos concretos, ¿no? Para no meternos en más problemas, ¿no? Pero entonces por eso está hablando, por eso a veces al inicio empezamos a hablar de individuación y ahorita estamos hablando ya más bien de individualización, ¿no? Por lo menos entendámoslo así por ahora. Es posible por la recurrencia de la causalidad en un medio que el ser técnico crea alrededor de sí mismo y que lo condiciona tanto como se ve condicionado por él.
¿no? Es decir, la individualización es posible por esto, ¿no? Porque hay una causalidad medio, ser técnico, que se crea desde sí mismo y que es condicionado tanto como él lo condiciona a él, ¿no? Igual esta justa relación que existe entre un individuo y su medio asociado, ¿no? Ya lo veremos ahorita en un ejemplo que creo que es bastante ilustrativo. Este medio técnico y natural es el medio asociado. O sea, este medio tecnogeográfico es también lo que llama Simondon medio asociado. El medio asociado es aquello a través de lo cual el ser técnico se condiciona a sí mismo en su funcionamiento. El medio asociado no es una fabricación, o al menos no total. Tú no fabricas el medio en el que vas a poner un objeto técnico, sino simplemente que cuando se inventa un objeto técnico, se está creando al mismo tiempo un medio asociado en el que puede funcionar, ¿no? El medio asociado, por lo menos en términos ontológicos, por ejemplo, en la individuación, cuando un individuo se crea, el medio asociado es el que carga, por así decirlo, o el que carga la realidad preindividual, como le llama, pues, y que es donde lo que permite que pueda haber subsecuentes individuaciones, ¿no? Entonces, lo mismo sucede aquí, ¿no? Un medio tecnogeográfico lo que permite es indeterminar, al mismo tiempo que lo autocondiciona, permite avanzar en su evolución, ¿no? Porque si no, simplemente quedaría cerrado y quedaría absoluto el objeto técnico y ya no habría nada más que hacer, ¿no? Y ahí recuerden que la individuación o la individualización en este caso siempre son relativas, siempre es un proceso, ¿no? El medio asociado es un cierto régimen de los elementos naturales que rodean al ser técnico, ligado a un cierto régimen de elementos que constituyen al ser técnico. Igual, esta parte del el medio técnico y geográfico al mismo tiempo, ¿no? El medio asociado es mediador de la relación entre los elementos técnicos fabricados y los elementos naturales en el seno de los cuales funciona el ser técnico. Simplemente es una plétora, por así decirlo, de definiciones al respecto, ¿no? Entonces, aquí regresa este ejemplo de la turbina. Y dice, así es el conjunto constituido por el aceite y el agua en movimiento en la turbina gimbal y alrededor de ella. Este conjunto está concretizado e individualizado por los intercambios térmicos recurrentes que tienen lugar en él. Cuanto más rápido gira la turbina, más calor desprende el generador por efecto Joule y por las pérdidas magnéticas, pero cuanto más rápido gira la turbina, mayor es la turbulencia del aceite en torno al rotor y del agua alrededor del cárter, activándose así los intercambios térmicos entre el rotor y el agua. Este medio asociado es condición de existencia del objeto técnico inventado, ¿no? Igual se recalca mucho en esto, ¿no? Este medio asociado, bueno, solo son inventados para hablar con propiedad los objetos técnicos que precisan un medio asociado para ser viables. No pueden, en efecto, ser formados parte por otros en el transcurso de las fases de una evolución sucesiva, porque solo pueden existir enteros y de ninguna otra manera. Los objetos técnicos que, en su vínculo con el mundo natural, ponen en juego de manera esencial una causalidad recurrente, pueden ser solamente inventados y no pueden estar progresivamente constituidos, porque esos objetos son la causa de su condición de funcionamiento. Estos objetos solo son viables si el problema está resuelto, es decir, si existen junto con su medio asociado. Digo, regresando a este mismo tema, ¿no? Tiene que estar autocondicionado en este tipo de proceso de individualización del objeto técnico donde opera la imaginación y la invención del ser humano, donde operan los elementos naturales y los elementos técnicos, para que de verdad haya una invención, tiene que suponerse un problema resuelto y el hecho de suponer el problema resuelto significa que se está aplicando a cierto tipo de medio asociado. Esto significa que en una invención se crea un medio tecnogeográfico o un medio asociado, ¿no? De no ser así, no hay una invención en realidad, ¿no? A lo mejor, como decía, nada más hay un parche, ¿no? O sea, nada más está interviniendo algo en el momento, pero no hay en realidad una invención, ¿no? Y la evolución en los objetos técnicos siempre hay una discontinuidad, o bueno, en su historia siempre puede haber discontinuidades, ¿no? No es, como ya lo hemos visto en otros videos, su evolución no es lineal ni positiva solamente, ¿no? O no necesariamente, ¿no? Solamente el pensamiento capaz de previsión y de imaginación creadora puede operar este condicionamiento invertido en el tiempo. ¿Qué hacen el pensamiento y la imaginación? Operan como un condicionamiento del presente por el porvenir. Es un tipo de anticipación. Como decía, cuando uno inventa algo, lo que hace en realidad es inventarlo para no tener que resolver el problema cada vez que sucede, ¿no? Si uno quiere, pues sí, talar un árbol, pues, o sea, pues inventa algo para que pueda talarlo muchas veces, ¿no? No nada más para poderlo talar una vez y ya.
No se previene por azar, sino que hay necesidades de una mediación que organice los elementos en vista a ciertas exigencias futuras. La unidad del futuro medio asociado en el cual se desplegarán las relaciones de causalidad que permitirá el funcionamiento del nuevo objeto técnico está representada, actuada del mismo modo que un rol puede estarlo en ausencia del verdadero personaje por los esquemas de la imaginación creadora. Entonces aquí esta cita es interesante porque está comparando básicamente como un escritor de literatura y un inventor están haciendo básicamente lo mismo, ¿no? Cuando hay un personaje, uno le está asignando un rol, y independientemente de que ese personaje esté presente o no esté presente, o exista o no exista, el rol ahí está, ¿no? Sigue, persiste, pues, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo lo estoy comparando en este momento con Erving Goffman y la presentación de la persona en la vida cotidiana, ¿no? Donde todo el mundo él hace esta famosa metáfora teatral donde se supone que la sociedad, al menos en intervenciones cara a cara y a nivel micro, opera como si fuera una obra de teatro y donde todos tenemos roles. Entonces de un doctor se esperan cierto tipo de características, independientemente de si sea doctor X o doctor Y, el rol ahí está, ¿no? Y existe a pesar de la ausencia del verdadero personaje, ¿no? Y en este sentido también la tecnicidad, por así decirlo, bueno, el medio asociado que va a persistir en este tipo de objeto técnico a través de la tecnicidad, queda ahí, a pesar de que un objeto técnico esté representado o no. Entonces, bueno, también aquí haciendo énfasis en esto mismo, ¿no? Que el dinamismo del pensamiento opera de igual manera que el dinamismo de los objetos técnicos, así como los esquemas mentales actúan unos sobre otros durante la invención, como los diversos dinamismos del objeto técnico actuarán unos sobre los otros en el funcionamiento material. Lo viviente puede inventar porque es un ser individual que lleva consigo su medio asociado. Esta capacidad de acondicionarse a sí mismo está en el principio de la capacidad de producir objetos que se condicionan en ellos mismos. Lo que se le ha escapado a la atención de los psicólogos en el análisis de la imaginación inventiva no son los esquemas o las formas o las operaciones que son elementos espontáneamente sobresalientes y en relieve, sino el fondo dinámico sobre el cual se enfrentan dichos esquemas, se combinan y del cual participan. Esto del fondo dinámico, aquí está haciendo lo que ya decía, una crítica a la psicología de la Gestalt, a la psicología de la forma, que dice: la psicología de la forma, en tanto que ve bien la función de las totalidades, ha atribuido la fuerza a la forma. Un análisis más profundo del proceso imaginativo mostraría sin duda que lo que es determinante y juega un rol energético no son las formas, sino aquello que sostiene a las formas, a saber, el fondo. Perpetuamente marginal en relación con la atención, el fondo es aquello que se oculta de los dinamismos, es aquello que hace existir el sistema de formas. Las formas no participan de las formas, sino del fondo, que es el sistema de todas las formas, o más bien el reservorio común de las tendencias de las formas, antes incluso de que éstas existan a título separado y se constituyan en sistema explícito. Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo que se usa mucho en la psicología de la Gestalt, y es eso, ¿no? Nosotros estamos viendo un triángulo con equilátero, pues, con los dos puntas arriba y una punta abajo, sobrepuesto, o sea, el triángulo transparente sobrepuesto de un fondo, ¿no? Y el fondo, lo que dice la psicología de la Gestalt es que se supone que nosotros ya podemos identificar este tipo de formas desde nosotros intencionalmente, y lo que está diciendo Simondon es que la forma es generada por el fondo. O sea, nosotros nada más podemos ver en este caso, por ejemplo, un triángulo boca abajo o apuntando hacia abajo, una flecha apuntando hacia abajo, gracias a que en el fondo está configurado de tal manera que no existen esas partes. Bueno, en este caso, los círculos están incompletos, las líneas del triángulo apuntando hacia arriba están incompletas, entonces eso es lo que le da la figura a ese triángulo que está apuntando hacia abajo, ¿no? En el Gestalt, uno diría que nosotros le estamos poniendo la forma. Simondon lo que dice es que el fondo es el que está generando esa forma. Este fondo se puede entender como si fuera el medio asociado, como si fuera la realidad preindividual, como si fuera este estado entrópico de formas, figuras, energías, ¿no? O sea, esto es lo que en realidad sucede en la filosofía de Simondon,
sería bueno, digo, en otros términos que también, bueno, que no quiero contaminar tanto, pero sea como el plano de inmanencia desde el que emergen, por así decirlo, los individuos, ¿no? Entonces, o la virtualidad, ¿no? Esa es la parte de la pura virtualidad. Entonces, esta es la crítica que está haciendo Simondon a la Gestalt, ¿no? En donde dice que la relación de fondo, o el ground, como lo dicen en inglés, supongo que también en Alemania, de fondo y forma se debe entender como una relación del porvenir sobre el presente o una relación de lo virtual sobre lo actual. El fondo es el sistema de virtualidades, de potenciales, de fuerzas que caminan, mientras que las formas son el sistema de la actualidad. Entonces, cuando actualizamos, cuando vemos ese triángulo que se está actualizando en nuestra mente, se está actualizando gracias a este sistema de virtualidades, potencias, fuerzas, que es lo que hace que emerja esa forma en nuestra mente, ¿no? En ese esquema mental. La invención es una asunción del sistema de la actualidad por parte del sistema de las virtualidades, la creación de un sistema único a partir de esos dos sistemas. Las formas son pasivas en la medida en que representan la actualidad. Se vuelven activas cuando se organizan en relación con el fondo, llevando así a la actualidad las virtualidades anteriores. Entonces, por eso dice Simondon que estos modos, bueno, dice, las modalidades según las cuales un sistema de formas puede participar en un fondo de virtualidades ocurre de acuerdo con el mismo modo de causalidad y de condicionamiento que el que existe en la relación de cada una de las estructuras del objeto técnico, constituido por los dinamismos del medio asociado. Esas estructuras están en el medio asociado, están determinadas por él y a través de él por otras estructuras del ser técnico. Lo determinan también parcialmente, pero cada una por sí misma, mientras que el medio técnico, determinado separadamente para cada estructura, las determina globalmente, proveyéndoles condiciones energéticas, térmicas, químicas de funcionamiento. Entonces se está aplicando este mismo esquema que estamos hablando en el sentido de la psicología del Gestalt, con la invención de los objetos técnicos, o sea, lo que permite la invención del objeto técnico es este tipo de medio asociado para nosotros, donde emerge a través de estas potencialidades este tipo de esquemas que nos proveen, bueno, y materialmente que proveen al objeto técnico de condiciones energéticas, térmicas, químicas de funcionamiento, ¿no? Bueno, entonces simplemente un poco de ver cómo opera el método, por así decirlo, simondoniano, ¿no? El medio juega un rol de información. Esto es lo que sucede al final con este ejemplo que daban, ¿no? Esto es una información, o sea, se está informando el triángulo transparente, ¿no? Por eso por eso es el concepto que utilizan, ¿no? Una información a través de un fondo. El medio juega un rol de información, es sede de autorregulaciones y vehículo de la información o de la energía ya regulada por la información. Por ejemplo, el agua que se ve animada por un movimiento más o menos rápido y enfría más o menos rápidamente un cárter, mientras que el medio asociado es homeostático. Las estructuras están animadas por una causalidad no recurrente, van cada una en su propio sentido. Entonces, el medio asociado a la sistemática de las formas instituye entre esas formas relaciones de causalidad recurrente, lo que causa refundiciones del sistema de formas tomado en su conjunto. La alienación es la ruptura entre fondo y formas en la vida psíquica. El medio asociado ya no efectúa la regulación del dinamismo de las formas. Y bueno, aquí esto lo está diciendo al final de este subcapítulo y simplemente es una pedrada también bueno, por un lado a Marx y por otro lado también a la psicología esta de la Gestalt. Y él está tratando de encontrar una salida a este tipo de problemas, ¿no? Donde él dice entonces que la alineación, cuando sucede, ya sea por ejemplo el ser humano con las máquinas, es porque hay una ruptura de fondo y formas en la vida psíquica y donde el medio asociado ya no efectúa la regulación del dinamismo de las formas, ¿no? Pero bueno, esto lo abordará más adelante en el libro. Entonces, bueno, aquí al final dice eso, ¿no? Que la imaginación ha sido mal analizada hasta hoy porque las formas fueron investidas de un privilegio de actividad y consideradas como si tuvieran la iniciativa de la vida física y psíquica, ¿no? Por eso mismo, esta crítica a la psicología de la Gestalt, ¿no? Se daba privilegio a la forma y él lo que está haciendo es darle privilegio al fondo. En realidad existe un parentesco enorme entre vida y pensamiento. En el organismo vivo, toda la materia viva coopera para la vida, no solamente las estructuras más aparentes, las más claras, las que en el cuerpo tienen la iniciativa de la vida. Entonces está haciendo esta analogía igual, ¿no? El fondo
mientras que el organismo vivo podría ser, por así decirlo, la figura, el fondo también está cooperando para su información, ¿no? Es decir, su materia, y no nada más las estructuras más claras o más aparentes son las que tienen la iniciativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí la sangre, la linfa, los tejidos conjuntivos tienen su parte en la vida. Un individuo no está hecho solamente de una colección de órganos vinculados con sistemas, está también hecho de lo que no es órgano, ni estructura de la materia viviente, en tanto que constituye un medio asociado para los órganos. Entonces, si uno está viendo, por ejemplo, el interior de un cuerpo humano, lo que está diciendo es que el cuerpo humano no nada más es todo este tipo de órganos, la sangre, la linfa, los tejidos que están organizados de tal manera y que conforman sistemas, el sistema de circulación, el sistema de respiración, el sistema, pues, bueno, todos los sistemas del cuerpo humano, sino que también, por así decirlo, el espacio vacío o el espacio, el fondo, pues, es lo que también está permitiendo esta vida, ¿no? El fondo de los órganos es la materia viviente es el fondo de los órganos, los vincula unos con otros y con ello constituye un organismo. Es ella la que mantiene los equilibrios fundamentales térmicos, químicos, sobre los cuales los órganos hacen advenir variaciones bruscas pero limitadas. Los órganos participan en el cuerpo. Esta materia viviente está lejos de ser pura indeterminación y pura pasividad, tampoco es aspiración ciega, es vehículo de energía informada. Del mismo modo, el pensamiento lleva consigo estructuras claras, separadas, como las representaciones, las imágenes, ciertos recuerdos, ciertas percepciones, pero todos estos elementos participan de un fondo que les aporta una dirección, una unidad homeostática y que vehiculiza de uno a otro y de todos a cada uno una energía informada. Entonces, otra vez, esta analogía entre el cuerpo humano y el pensamiento y los esquemas mentales, ¿no? Puede ser un poco raro, ¿no? Porque dices, bueno, de un lado está hablando del cuerpo humano, porque ¿qué tiene que ver el cuerpo humano y la manera en la que está organizada los órganos y los sistemas adentro? Y luego todos estos procesos químicos y físicos y biológicos que nos permiten vivir con los esquemas mentales o con la imaginación o con la invención, ¿no? Y entonces por eso está echando mano de esta crítica de la psicología de la Gestalt, para decir que así como sucede en el cuerpo humano, que hay energía, hay este fondo de virtualidad que permite que emerjan estos órganos y estos sistemas, también mentalmente tenemos un fondo que tiene una unidad homeostática que le aporta una dirección a este tipo de representaciones, que organiza nuestros pensamientos, que nos da estructuras mentales, ¿no? Y que está todo esto, las memorias, las percepciones, todo lo que hemos visto, es en realidad lo que genera que surja una imaginación o que surja un tipo de, al final, una imaginación, bueno, que desemboca en un tipo de invención de un objeto técnico, por ejemplo, ¿no? Para inventar un objeto técnico tienes que imaginarlo primero, ¿no? Entonces, esto es lo que dice Simondon, ¿no? El fondo es, por así decirlo, la axiomática implícita que permite la figuración, que permite la individuación, ¿no? Sobre él se elaboran los sistemas nuevos de formas. Sin el fondo del pensamiento no habría un ser pensante, sino una serie sin lazo de representaciones discontinuas. Este fondo es el medio mental asociado a las formas, es el término medio entre vida y pensamiento consciente. Como el medio asociado al objeto técnico, es un término medio entre el objeto natural y las estructuras fabricadas del objeto técnico. El objeto técnico individualizado es el objeto que fue inventado, producido por un juego de causalidad recurrente entre vida y pensamiento del ser humano. Entonces, bueno, así termina esta segunda parte, este segundo subcapítulo del capítulo, ¿no? Y luego se mete más en esta cuestión particular de la individualización técnica para tratar de distinguir lo que es un individuo, un elemento, un individuo y un conjunto. Bueno, yo creo que lo voy a dejar hasta aquí para no hacer más largo y denso el video, y voy a dejar los otros 3 subcapítulos para el siguiente video. Y luego ya con eso terminaríamos la primera parte. Y pues bueno, muchas gracias a los que se quedaron y nos vemos en el que sigue.